Dibujos abstractos, dibujos extraños, tal es el título que hemos dado a esta clase. En el material podrán observar que se trata de un dibujo de un árbol que presenta características totalmente, obviamente, atípicas. De hecho, no podríamos decir que se trata de un árbol si no supiéramos que respondió, es el protocolo que corresponde al test del árbol. Ante la consigna dibuje un árbol, la persona evaluada dibujó este dibujo. Lo interesante aquí es el nivel de abstracción que presenta. Por supuesto, estas resoluciones atípicas, extrañas, que tienen que ver con un alto grado de abstracción, obviamente no está dentro de las normalidades en lo cuanto es a la respuesta a este test. Las características que podemos ver destacadas, haciendo nosotros también una abstracción de que se trata de un árbol, podemos ver que hay presencia de círculos, presencia de flechas, y es interesante que las últimas dos, la que corresponde a los números 6 y 8, quedan como fuera, o sea que viene realizando un trabajo de simetría y luego en esas dos queda como fuera de esa simetría. Otra cosa interesante es que omite el número 1. Cuando hace parecería que tiene toda una secuencia lógica, 2, 3, sin embargo no la puede mantener porque después pasa a un 5, a un 7 y utiliza asteriscos en lugar de números. La consigna digamos, el encuadre de este protocolo fue un proceso psicodiagnóstico, pero dentro de una evaluación psicotécnica, es decir, no fue dentro de una evaluación clínica, por lo cual es doblemente significativo. Se trataba de un puesto sencillo, digamos, de un vendedor de salón, o sea que tampoco era un puesto a veces relacionado con áreas de publicidad o arquitectos, que muchas veces como una forma de destacarse realizan ante las consignas que se le dan distintas abstracciones. Igualmente también es importante destacar que las abstracciones, los dibujos garabateados, no corresponden, digamos, a una normativa en cuanto a la modalidad de respuesta. Recuerdo el caso de ante la consigna del dibujo de una persona, el evaluado, que era un chico de 19 años, dibujó toda una serie de garabatos donde uno por fuera podía ver que se trataba de la silueta de una persona. Obviamente, lo que hacemos en esos casos es solicitarle el dibujo de una persona completa, y lo pudo hacer, pero aún así seguía habiendo indicadores conflictivos. Las abstracciones en sentido general, como inferencia psicológica, nos hablan de evasividad. De dificultad, obviamente, la consigna ha generado un nivel de ansiedad lo suficientemente elevado para que la persona dé una respuesta atípica. Esta respuesta atípica, en este caso abstracta, a veces tiene un decibel un poco menor, por ejemplo, cuando en el dibujo de la figura humana se dibuja la famosa figura palito o monigote, o los dibujos muy escuetos. En esos casos se trata de evasividad, a veces depende todo el resto de la batería, puede haber algunas conductas psicopáticas o de oposicionismo. En realidad, cuanto menos dibuja, menos se compromete. Lo que es importante después determinar en esos casos es si la persona realmente a lo mejor carece de recursos o hay un nivel de inteligencia bajo o digamos sencillamente es una forma de no colaborar con la tarea que se le está consignando. Pero en este caso, digamos, lo que fue atípico es la forma de abordar esta consigna sencilla como es dibuje un árbol. También la aclaración, por eso siempre destacamos qué importante es el relato de un dibujo. Dentro de la triada de HTP siempre recomendamos por lo menos pedir a elección del sujeto evaluado un relato de alguno de los dibujos que termina de realizar. En este caso, además se solicitó un relato respecto al árbol dibujado. Dice que se trata de un árbol matemático, que los vértices internos son operaciones y sus hojas son números. Digamos como permanentemente coexisten la interferencia de la realidad con la realidad psíquica interna, porque digamos sabe que el árbol tiene hojas, pero lo convierte en números, pero después en los vértices internos, cuando dice que son operaciones, realmente vuelve a la abstracción. Digamos, como dijimos al principio, que no es dentro de la normativa, ni de personas neuróticas, ni de personas normales. Esto implica siempre que hay debajo, subyacente, latente,
a lo mejor no manifiesto en ese momento algún trastorno de la personalidad o alguna conflictiva, alguna sintomatología importante, que generalmente está asociado en lo más desde las estructuras esquizoides hasta las estructuras francamente psicóticas. Si lo vemos desde el encuadre kleiniano, que también es útil porque a veces tenemos dentro de la personalidad componentes neuróticos y componentes psicóticos o núcleos psicóticos que muchas veces permanecen latentes y a veces determinados tipos de estrés, como puede ser un estrés postraumático por algún accidente o algún suceso importante, desencadena ese núcleo psicótico. Pero bueno, de hecho, las abstracciones corresponden a un funcionamiento más primario, más psicótico de la personalidad y no a un funcionamiento neurótico. Haciendo nosotros ahora una abstracción de que se trata de un árbol matemático, que estaría muy bien, por ejemplo, si la consigna hubiese sido que, digamos, dentro de las distintas administraciones que hay sobre el test del árbol, la técnica francesa, por ejemplo, tiene una consigna que es dibuje un árbol imaginario. La consigna es, se le da al evaluado, dibuje un árbol imaginario, un árbol de fantasía. Se puede aclarar que no exista en la realidad y luego que haga un relato de qué es lo que lo hace imaginario. En este caso, si se hubiese tratado de esa consigna, hubiese estado muy bien, pero no fue la situación, digamos, fue la consigna simple de dibuje un árbol. Como decíamos recién, si hacíamos una abstracción podemos ver el predominio de formas mixtas, pero usando arquetipos de flechas, que sabemos que están asociados a componentes más impulsivos, circulares y números. Todo esto, los números también ya están muy elevados y generalmente también habla de un nivel de abstracción. La falla aquí, en lo cognitivo, también es la capacidad de síntesis, de poder representar el objeto. El tamaño es muy pequeño, el emplazamiento es medio central, los trazos son enteros pero discontinuos, así que todo esto también nos da cuenta de altos procesos de abstracción, de inhibición y de aislamiento social. Obviamente la respuesta no fue normativa como lo que se esperaría para este protocolo.